I do want to say after last night, Quiero decirles que después de anoche, we were mostly talking about the baptism of water, que mientras hablamos mayormente sobre el bautismo de agua, that if anybody feels like you need to be water baptized, que si hay alguien que siente que necesita ser bautizado en agua, let's make sure that you talk to one of the leaders here and let's get that done this weekend. asegurémonos que hablemos a uno de los líderes aquí y se pueda dar eso. We esta don't want to semana. teach about it and not do it. No queremos enseñar sobre esto y no hacerlo. Amen? Amén. All right, remember, we're supposed to repent, Así que recuerde, debemos de arrepentirnos, be baptized in water, ser bautizados en agua and filled with the Holy Spirit. y ser llenos del Espíritu Santo. And tonight we're going to talk more about the baptism of the Holy Spirit. Y esta noche hablaremos más sobre el bautismo del Espíritu Santo. And so we're going to be starting in lesson 13. Así que vamos a comenzar con la lección 13. And just like yesterday, Y así como ayer, we are going to go very fast to the lesson vamos a ir muy rápidamente por las because it is lecciones. your job to read all the verses Es un trabajo de ustedes ver todos los versos and to read all the pages of the lesson. y leer todas las páginas de la lección. I'm going to just go over some key points Solo voy a repasar algunos puntos claves and try to bring some clarity to it. y traer un poco de claridad. All right. So we're going to have you read the introduction, okay? Ok. Vamos a leer la introducción de la lección 13. En esta lección discutiremos lo que hace del bautismo del Espíritu Santo el más controversial de todos los bautismos. La mayoría de la controversia se centra alrededor de la evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, la cual es, para los pentecostales y carismáticos, hablar en lenguas. Enfocaremos preguntas tales como: ¿hablan todos en lenguas? ¿Han cesado las lenguas? En el principio, ¿cuál fue el propósito de Dios para las lenguas? ¿Son las lenguas necesarias? Es nuestra esperanza y oración que la mayor parte de la confusión que ha asolado a muchos cristianos sea disipada a través de este estudio en particular. These are very common questions that we get all the time. Estas son preguntas muy comunes que escuchamos. Do all people speak in tongues? ¿Todos hablamos en lenguas? Are all supposed to speak in ¿O tongues? deberían todos hablar en lenguas? Have tongues ceased from the earth? ¿O ha dejado de existir las lenguas? So what we'll say is this. Y lo que diré es esto. Most scholars would agree Muchos estudiosos estarían de that there is acuerdo a baptism of the Holy Spirit. que hay un bautismo del Espíritu Santo. But how they believe that Pero cómo creen en is eso very, very different. es muy diferente. Okay? We certainly believe that the baptism of the Holy Spirit Nosotros sí creemos que el bautismo del Espíritu Santo has the evidence of speaking in tongues. tiene la evidencia de hablar en lenguas. We're going to go through those scriptures tonight Y hoy día vamos a ver algunos de esos versos. and leave no doubt in your mind. Y vamos a quedar sin duda But there are very many people, de que muchas personas many y denominations muchas denominaciones that are not comfortable with que that. no están cómodos con esto. And so they have their reasons. Y que ellos tienen sus motivos, They have their own doctrines. tienen sus propias doctrinas. All right, that would not agree with us on that. Y no están de acuerdo con nosotros. But en we're eso. going to see what the Word of God says. Pero Amen. veremos lo que dice la Biblia. Amén. Amen. All right. So many try to prove Así que muchos tratan de demostrar that the purpose of tongues que el propósito de las lenguas has already been fulfilled and is no longer needed today. ya no se necesita hoy en día. That there was a time when tongues were needed, Que había una época en la cual era necesario las but lenguas we don't need that anymore. y ahora ya no. Many people try to convince you of that. Muchos tratan de convencerte de eso. And of course, we don't agree with. Y obviamente que no estamos de acuerdo con So eso. let's turn our Bibles to 1 Corinthians 13, Así que vamos a abrir en 1 Corintios 13 and we're going to look at some scriptures. y vamos a ver algunos versos. We're going to look at one of the most popular arguments Vamos a ver uno de los argumentos más populares against speaking in tongues. que va en contra de el hablar en lengua. And it's in the love chapter. Y está en el capítulo del amor. Many times we read this passage in a wedding, Muchas veces leemos estos pasajes bíblicos en las that bodas, love never fails. que el amor nunca deja de ser. So let's begin at verse 8. Así que comencemos con el verso 8. Love never fails. El amor nunca deja de ser, But where there are prophecies, pero las profecías they will fail. se acabarán Where there are tongues, y cesarán they will cease. las lenguas Where there be knowledge, y la ciencia it will vanish away. acabará. For we know in part and we prophesy in part. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Now, three things were mentioned there. Y tres cosas se menciona aquí: Tongues, prophecy, la lengua, la profecía and knowledge. y la sabiduría, la ciencia en este caso. Which two get attacked the most in that verse? ¿Cuál de esos dos se ataca más en este verso?
tongues, and La lengua sí, prophecy. y Okay. profecía. So Correcto. you understand. Así que ustedes entienden. Okay. Muy bien. But does anybody ever tell you Pero alguna vez alguien le ha dicho that knowledge que la has ciencia passed away? ya dejó de existir, That knowledge has vanished. que desapareció. It's in the same verse. Está en el mismo verso And you can't have it both ways. y no pueden tenerla las I'm going to dos show formas. you why they do this. Voy a hacerles ver por qué es que Okay. dicen esto. To understand what chapter 13 is saying, Para entender lo que dice el capítulo 13, we have to set it in context. tenemos que ubicarnos en el contexto. So Paul is writing this letter Pablo está escribiendo esta carta to the church in Corinth. a la iglesia en Corinto. They were spirit-filled. Era una iglesia lleno del Espíritu. They were operating in the gifts of the Spirit. Estaban obrando en los dones del Espíritu, But he was trying to bring a lot of order to them. pero estaba tratando de traer orden en ellos. What they were not good at En lo que ellos no eran buenos, was relationships with each other. eran las relaciones que tenían entre ellos. So he was trying to talk about the importance Entonces él trataba de hablar de la importancia of total body ministry. de un ministerio del cuerpo en sí, en total. So when we look at the previous chapter Y cuando vemos el capítulo Chapter anterior, 12, capítulo 12, and the following chapter, chapter 14, y el capítulo después de esto, el 14, you would assume that it's all in the same context. vamos a asumir que todo está en el mismo contexto. After all, it is in the same letter. Y bueno, al final es todo en la misma carta. So Paul is keeping a common theme. Así que Pablo mantiene un tema común. And I will make the argument Y yo voy a dar el argumento that he's continuing the theme of body ministry. que él continúa hablando sobre el ministerio Okay. del cuerpo. So let's look at a couple of verses first, Así que vamos a ver algunos versos. and then we'll come primero. back to this. Y luego vamos a regresar a este punto. In 1 Corinthians chapter 12, En 1 Corintios 12 we actually see the 9 gifts of the Spirit. vemos los 9 dones del Espíritu. Now, there are other gifts, Obviamente hay otros también, but there's the gift of prophecy, pero hay el de la profecía, healing, el de la sanidad, el de miracles, milagros, tongues, el de las lenguas, word of wisdom, word of knowledge. la palabra de ciencia, ¿no? You know these Ustedes passages. conocen Okay? todos estos pasajes. All right. So there's 9 of them there. Entonces hay 9 de ellos ahí. 3 are called the power gifts. 3 son los dones de poder, 3 are the revelatory gifts. 3 son que dan revelación And 3 are the speaking gifts. y 3 son del hablar, dones del hablar. But at the end of the chapter, chapter 12, Pero al finalizar el capítulo 12, there are other gifts mentioned. hay otros dones también que se mencionan, Gifts of helps. que son de ayuda, de servicio, Gifts of ministries. de ministerios. Okay? So there are other gifts that are mentioned that are lesser gifts. Y son otros que, bueno, son un poco menor. But in chapter 12, it ends with this. Y en el capítulo 12 termina con esto. It says in verse 27, En el verso 27, now you are the body of Christ, vosotros pues sois el cuerpo de and you Cristo are members in particular. y miembros cada uno en particular. Okay? And then it talks about the order that God sets in the church Y next. luego habla sobre el orden que debería haber en la iglesia. And he asks in verse 29, are all apostles? Y en el verso 29 dice, ¿son todos apóstoles? Yes or no? ¿Sí o no? No. Are all prophets? ¿Son todos profetas? No, but No, pero everyone can learn to prophesy. todos sí pueden aprender a profetizar. A prophet is an office. Un profeta es como, It's an office or a fivefold ministry. es como un ministerio más complejo. All right, but everybody can prophesy. Pero todos sí pueden profetizar. I mean, even in the Old Testament, a donkey prophesied. Aún en el Antiguo Testamento un burro profetizó. So if a donkey can do it, Así que si un burro lo puede hacer, I can do it too. yo también puedo hacerlo. Amen. Amén. There's hope for everyone. Hay esperanza para todos. Hallelujah. All right. Yeah, you got that. All right. Are all apostles, are all prophets, are all teachers, Son todos maestros, are all workers of miracles. hacen todos See, milagros. not everybody has the same gift or the same No calling. todos tienen el mismo don, el mismo llamado. Do all have the gift of healing? Todos tienen don de sanidad, No, but I believe No. anybody could. pero creo que sí, cualquiera puede obrar en eso. But some people have the gift, Pero algunos tienen el don. which means they operate in it at a high level. Significa que ellos obran en ese don a If you're a- nivel más alto. If you're a teacher, Si eres un maestro, you do it often lo haces and you do it frecuentemente well. y lo haces muy bien. Okay? Everybody can teach somebody something. Todos pueden enseñar algo a alguien. All right? And then it goes on and says, do all speak with tongues. Y luego dice si todos hablan en Do lengua. all. Interpretan todos. So we're going to get
to the crux of the matter here. Entonces vamos a llegar al centro de todo esto. Not everybody speaks in tongues like it says there. No todos hablan en lenguas, como dice But ahí. this is not because we're not talking about prayer language. No estamos hablando acerca de nuestra lengua de oración, This is talking about the gift of the Spirit, sino esto está hablando del don del Espíritu Santo, where we speak in tongues donde hablamos en lengua with an interpretation. con una interpretación. And again, we will come back to that. Y nuevamente vamos a regresar a eso All right. después. So again, Así que nuevamente as we get into, go back to chapter 13. regresamos al capítulo 13. So we know that love never fails, Así que sabemos que el amor nunca deja de ser, but one day prophecy will. pero un día las profecías se van a acabar. One day tongues will. Y un día ya no habrá lenguas. One day Y un día knowledge will. ya no habrá la ciencia. Well, when will that happen? Verse 10 tells us. ¿Y cuándo sucederá eso? El verso 10 nos dice. But when that which is perfect is come, Mas cuando venga lo perfecto, then that which is in part will be done away with. entonces lo que es en parte se acabará. When that which is perfect is come. Mas cuando venga lo perfecto, So let me tell you the argument. así que les voy a dar el argumento. Denominationalist people, Las personas que tienen sus denominaciones they will tell you les van a decir that this Bible here que esta Biblia aquí is what that is referring to. es lo que a lo que se refiere. Once we get the Bible, Una vez que nos dan la Biblia, we won't need prophecy. ya no necesitaremos Once we get profecía. the Bible, Una vez que tengamos la we Biblia, won't need tongues. no necesitaremos lenguas. Let me ask another question. Ahora les hago otra pregunta. Once we have the Bible, do we need knowledge? Una vez que tengamos la Biblia, ¿necesitaremos la ciencia? ¿Sí o no? Yeah, of course. Claro que sí. Then why do they leave that out of the Entonces, argument? ¿por qué omiten eso en su Oh, argumento? of course we need knowledge. Claro que necesitamos la ciencia, ¿no? This is what we call cherry picking the gospel. Este es, digamos, cuando escogen lo que les conviene, All right, making up your own doctrine that you're comfortable with. inventando nuestra doctrina con la cual nos sentimos cómodos. Will we need prophecy in heaven? ¿Vamos a necesitar profecía en el cielo? No. Will we need faith in heaven? ¿Necesitaremos la fe en el cielo? Not according to definition. No de acuerdo a la definición. Faith is the substance of things hoped for. La fe es lo que esperamos, It's the evidence ¿no? of things not seen. Es lo que aún no hemos visto. So what is not seen when you're in heaven? Entonces, ¿qué es lo que no se ha visto, digamos, en el cielo, no? Nothing. No hay nada. So you won't need faith in heaven. Así que no necesitamos But fe you en el need cielo. faith here. Pero para need estar faith aquí now. necesitamos la fe ahora. What are you hoping for once you're in heaven? ¿Qué es lo que estamos esperando ver una vez que estamos en el cielo, no? You don't need faith No necesitamos and you fe won't need hope y tampoco la esperanza. once you're in heaven. Una vez que estemos en el You've cielo, already received it all. ya lo han recibido todo. You won't need prophecy. No necesitarán profecía, You won't need tongues. tampoco las lenguas. Amen. Amén. And same thing with Y knowledge, lo mismo es con la ciencia, because God will give us revelation of all things. porque Dios nos dará revelación de todo. But when that which is perfect is come, Cuando lo que sea perfecto, a ver, ¿cómo es? when that which is perfect is Más come. cuando venga lo perfecto, dice. So here's what people will do. Y esto es lo que hacen muchas personas. They will say that refers to the Bible. Te dirán que eso se refiere a lo que está en la Biblia, Because the Greek word used there is teleos. porque la palabra que ellos utilizan en la griega es la palabra telios. I'll write that word down. Vamos a It's a escribir word aquí. we've seen before. Es una palabra que hemos visto anteriormente, Teleos. telios. It means to be fully furnished or complete. Significa estar completo. You see the same verse after we talk about the fivefold ministries in Ephesians 4. Vemos el mismo verso en Efesios 4 cuando vemos que todos los ministerios están completos. Why do we have the fivefold ministry? ¿Por qué tenemos los 5 ministerios? For the equipping of the saints. Para equipar a los santos. To do what? ¿Para que hagan qué? To do the work of the ministry. Para hacer la obra del To do ministerio. the work of the ministry Correcto. until Hasta que we come lleguemos, to the complete man of God. que continúa el verso, ya saben. Teleos, same word. Telios. The mature, complete man of God. Es el hombre maduro, completo. El The hombre de Dios. measure and the stature of the fullness of Christ. La medida y la estatura de lo que es ser completamente ya. Now, Una- this is según actually an Dios. adjective, Esto es un adjetivo, but it comes from the word pero viene del ver la palabra telos. telos. Okay? That is the noun. Ese es el sustantivo. And this is a gender
neutral noun. Y este es un sustantivo neutral que no tiene género. But so is the word for Bible, Pero también la palabra Biblia, biblios. que es Biblios, It is the gender neutral word. también es una palabra neutral en su When género. that which is perfect has come, they actually choose to put the word biblios in there or believe it's the Bible. Para la palabra que es perfecta, ¿no? Que la que va a llevarse a cabo, hacen algo que es, digamos, neutral, ¿no? Because they believe that that this is what is perfect. Porque eso es lo que ellos creen que esto es lo que es perfecto. Now, I understand. Ahora, yo entiendo. We believe the word of God is perfection. Creemos que la palabra de Dios es perfecto. Amen? Amén. But I don't believe that's what he's referring to Pero yo no creo que eso es a lo que se refiere. because we have the 66 books here. Porque tenemos los 66 libros aquí. Because if that is the case, Porque si eso fuese el caso, then we don't need prophecy. entonces no necesitaríamos We don't need tongues, profecía, right? tampoco las lenguas. And we need knowledge. Y tampoco necesitaríamos la ciencia. We all agree that we need all three right now. Todos estamos de acuerdo que necesitamos los tres, ¿no? Let me give you another gender neutral word. Les daré otra palabra neutral. And en if su you read género. in your book, you would already know this. Y si han leído en su libro, ya sabrán cuál es la palabra. Soma. Ahí está, soma. That is the word body. Esa es la palabra para cuerpo. Cuerpo? Cuerpo, okay. The body. El cuerpo. The body ministry. El ministerio del cuerpo. That's a gender neutral word. También es una palabra neutral. Maybe that's what he's referring to. Tal vez a eso es lo que se refiere. After all, in chapter 12, Mientras, al final, en el capítulo 12, we're talking about body ministry. hablamos acerca del ministerio del cuerpo. You can see that in several verses. Vemos eso en muchos versos. Let's see. Chapter 12, verse 12. En capítulo 12, verso 12 de 1 Corintios. For as the body is one Dice, porque así como el cuerpo es and has uno many members, y tiene muchos and miembros, all the members of that pero one todos los body miembros del cuerpo, are one body. siendo muchos, So also is son Christ. un solo cuerpo, así también Cristo. We're talking about the body. Estamos hablando del cuerpo. Is the body of Christ perfected yet? ¿El cuerpo de Cristo está ya perfecto? Definitely no. Okay. Definitivamente no. And that's why we have the fivefold Y ministry por eso es que tenemos ese ministerio in de Ephesians chapter 4 en Efesios 4 to equip the saints for the para work of the equipar ministry a los santos until we come to the place of hasta que lleguemos al punto completion. de estar completos. Completion. Now, when we talk about chapter 14, Ahora, cuando hablamos de capítulo 14, it is also dealing with how the body of Christ is to work and operate. también habla acerca de cómo debe de operar el cuerpo de Okay. Cristo. And you'll see that when we go there a little bit later. Y vamos a ver eso después. But it cuando has a lot lleguemos. of teaching on tongues. Pero tiene muchas enseñanzas sobre las Okay? lenguas. So, I believe it's a big misunderstanding Yo creo que es una gran mala that interpretación we're talking about the body of de Christ, que hablemos del cuerpo de Cristo and then we're talking about the Bible, y luego hablemos de la Biblia and then we're talking about the body of Christ y again. luego del cuerpo de Cristo otra vez. I think it makes more sense that we're talking about the body of Christ the whole time. Creo que tiene más sentido que estemos hablando acerca del cuerpo de And Cristo todo el tiempo. Y we are the nosotros ones that need to be perfected. somos los que debemos de ser God is perfeccionados. perfecting you and I, Dios nos está perfeccionando a ti y a mí, the bride of Christ, la novia de Cristo, that we're going to put on a white wedding en la dress. que nos vamos a poner el vestido blanco. And he's coming back for a bride Y él regresa por su that novia, has no spot or que wrinkle. no tiene manchas ni arrugas She's going to be a pure bride. y que va a ser una novia pura. I think he has a lot of work to do yet, don't Y yo you? creo que aún hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Amen. Amén. I'm just looking at myself, not you. Yo solo me estoy mirando a mí, no a ustedes, ¿no? He's got a lot of work to do yet. Hay mucho trabajo por hacer. All right. But when that which is perfect is come. Pero cuando venga lo perfecto. Okay. So that's one of the biggest, I believe, arguments made. Y ese es uno de los argumentos más We populares. have to look at it in context, Tenemos que mirarlo en contexto and we have to understand y entender what he's talking about. de lo que él se refiere. And if you're going to throw prophecy away, Y si van a eliminar la profecía if you're going to tongues away, y ya no va a haber lenguas, you have to throw knowledge out too, también tienes que echar a un lado la ciencia. or you're not being consistent. Si no, no estás siendo consistente. That's a bad hermeneutic. Y eso es una mala All hermenéutica. right. Okay. So let's see. Let's in 2 Timothy chapter 3, I'm number 6, by the way. Estamos en el punto 6. Yeah. Wait,
Number 6. Oh, yeah, okay, okay. The, Yeah. the Bible tells us Nos dice en 2 in 2 Timoteo Timothy 3 3 that all scripture que todas las escrituras, is given by inspiration of God. toda la escritura es inspirada por Dios. It's given to us to correct us, Nos está To para inspire poder us, corregirnos, to prove us, para all right? todo, To- desde el and to orden, teach us, y para right? que nos enseñe también. When Paul wrote that letter to Timothy, Cuando Pablo escribió esa carta a Timoteo, what scripture did he have? ¿qué verso tenía? How thick was his Bible? ¿Qué tan gruesa habrá sido su Biblia? Didn't he only have the Old Testament scriptures? Tal vez tenía las escrituras del Antiguo Testamento. There's a lot of people today Hay mucha gente hoy en día that only want to preach out of the New Testament. que solo quiere predicar el Nuevo Testamento. They won't even preach out of the Old Testament. Ya no predican del Antiguo Testamento. Oh, that's Old Testament. Es el Antiguo Testamento. We're in the New Testament. We're in the New Estamos en el Covenant Nuevo, now. en el Pacto Nuevo. Paul was telling Timothy, Pablo le decía a Timoteo, all of those Old Testament scriptures todos esos versos del Antiguo given Testamento to you. fueron dados a ti. That's what he was talking about. A eso es lo que él se refería. As he was writing letters Mientras él escribía las that are cartas, now a part of the New Covenant or que New ahora Testament. forma parte del Nuevo Testamento. You understand? ¿Entendemos? So we got to put this into context once Así again. que nuevamente nos ponemos en contexto. And I think people make a lot of mistakes. Y la gente hace muchos One errores. time I had another pastor in Florida tell me, Una vez también me encontré con un pastor en Florida que me ha dicho he says, I just like the words of Jesus. que me dijo que no me gustan las palabras de Jesús. I don't like the words of Paul. No me gustan las palabras de Pablo. You're a pastor? ¿Eres un pastor así? You don't like Paul's letters? ¿No te gustan las cartas He de said, Pablo? no. I think No, Paul's, dice. he's too mean. Es muy malo, Pablo. He's too direct. Es muy directo. He was unkind a lot of times. No era amable muchas veces. Thought, wow. Y yo pensé, wow, Your Bible's very thin. tu Biblia será muy delgado, ¿no? And I said, well, you understand something. Y le dije, ¿no? Cuando entiendes algo. He said, because he told me that Jesus was very kind to people, Bueno, él me dijo, no, que Jesús era muy amable con las personas. but Paul didn't seem to be that way. Pero Pablo no parecía ser así. But see, Jesus was mostly dealing with sinners. Pero Jesús realmente trataba en su mayoría con pecadores. Almost everything that Paul wrote in the New Testament, Casi todo lo que habló Pablo en el Nuevo Testamento he was writing to the church, escribía a la iglesia, to believers, a los que creían, to brothers and sisters in a Christ, hermanas y hermanos en to Cristo, bring correction to them. para traer corrección a ellos. So when I think about what Jesus did, Así que cuando yo pienso en lo que hacía Jesús, when he spoke to his lo disciples, que él habló a sus the discípulos, church, a la iglesia, he spoke pretty harshly to them at él times. hablaba muy fuerte a veces. What's wrong with you ¿Qué guys? les pasa a ustedes, no? You lack so much faith. Hablan con tanta fe. And he actually attacked them at times. Y en muchas ocasiones también les atacaba. But to the sinners, he was always kind Pero a los pecadores él era muy and amable loving. y muy amoroso. But I think Paul was too. Pero Pablo también yo creo que sí era. But he spoke very tough to the church Pero sí hablaba fuertemente a la iglesia. because they ought to know better. Porque debían corregirse. This very letter to the church in Corinth, Y esta misma carta que tenemos aquí, he's telling them él les está in diciendo chapter 3 en el capítulo 3 that they're just a bunch of babies. que son muchos bebés, en otras palabras. You're still drinking milk. Todavía siguen tomando la leche materna. You're sucking on a baby bottle. Siguen tomando sus biberón, That's digamos. what Paul said in a letter Eso es lo que les dijo that básicamente en got la read in carta, front of the whole church. que leyó enfrente de toda la iglesia. How would that make you feel? ¿Cómo te haría sentir eso? Pastor Jerry sends a letter. El pastor Jerry que les envía I'm going una to stand up carta on Sunday and read a y letter from y yo Pastor lea Jerry. el domingo, no una carta del pastor Jerry. Pastor Jerry wants everybody to know at San Pablo El pastor Jerry quiere que todos en San Pablo, that you're all a bunch of bottle-sucking babies que todos ustedes son unos bebés que chupan todavía because you're not biberón, getting along with each other. porque no se llevan bien. How would that make you feel? ¿Cómo les haría sentir eso? That's what Paul did. Eso es lo que hacía Pablo. But listen, he was addressing the problems in the church. Pero él estaba tomando en cuenta los problemas de la iglesia. Amen? Amén. They read the letter, Ellos leyeron esta carta and I believe it changed their hearts. y yo creo que esto cambió sus And corazones. sometimes a father in the house has to be corrective. Y muchas veces el padre en una casa tiene que traer But disciplina, we corrección. certainly approach sinners. We certainly approach sinners in a more delicate way. Pero sí nos acercamos a los pecadores en una manera más Amén. delicada. Amén. Point number 7, very important. El punto 7, que es muy importante del libro. Go ahead and read that. Yep. Algo que debemos también considerar es que cuando las profecías y las lenguas cesen,
también lo hará el conocimiento. Sería absurdo pensar que el conocimiento ha cesado, ahora que la Biblia ha sido escrita. Las profecías, las lenguas y el conocimiento son de naturaleza parcial. Lo parcial dejará de ser o cesará cuando lo perfecto haya venido. ¿Ha desaparecido el conocimiento? No. Por lo tanto, continúa profetizando y hablando en lenguas. Oh, great. And that's what I kind of already explained to you. Y eso es básicamente lo que les So just explico. make sure you highlight that. Así que asegúrense de resaltarlo. All right, and we look at the next two Y verses, cuando vemos a los siguientes dos versos, verse 11 through 13, next three verses. verso 11 y 13 de 1 Corintios 13, Paul says, when I was a child, I spoke as a child. Pablo dice que cuando yo era niño hablaba como niño, I understood as a child. pensaba I como thought niño, like a child. juzgaba como niño. But when I became a man, I put away childish Mas things. cuando ya fui hombre dejé de lo que era de niño. For now we see through a glass darkly, Y ahora vemos por espejo, but then face to face. oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Right now I know in part, Ahora conozco en parte, but then I shall know even as I also am known. pero entonces conoceré como fui conocido. In other words, right now we don't see very clearly, En otras palabras, ahora no vemos tan but one day we're going claramente, to see perfectly. pero un día lo veremos todo perfectamente. And now abides faith, hope, and love. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. The phrase La frase, now abides y ahora permanece, indicates that the perfect has not yet come. indica que lo perfecto aún no ha llegado. Right now, Ahora, faith, hope, and love abide. la fe, la esperanza y el amor But the permanece. greatest of these is love. Pero el mayor de estos es el Because amor, love will never cease. porque el amor nunca deja de ser, Because God is porque love. Dios es amor. God is Dios love. es amor. It's who He is. Es quien es Él, It's His nature. es su naturaleza, But faith pero la fe and hope, y la esperanza, well, one day algún día there'll be no need for it. ya no va a no haber Just necesidad like de eso. prophecy and tongues Así and como la knowledge. profecía, la ciencia y las lenguas. But right now, Pero ahora, those things still abide. ahora esas cosas aún permanecen. Do we still need faith today? ¿Necesitamos aún la fe ahora? Now abides. ¿O ahora permanece? Do we still need hope today? ¿Necesitamos aún la esperanza? Now abides. Permanece aún. And we'll always need love for all of Y eternity. siempre necesitaremos el amor para toda la eternidad. And it will abide for eternity Y va a permanecer por la eternidad. because it's who God is. Porque eso es quién es Dios. Okay. So, finally, point number 9. Y el punto 9 finalmente del manual. Some people will say that Paul spoke against tongues Algunas personas dicen que Pablo habló en contra de las lenguas. in chapter 14. En capítulo 14. He does not. Y no, no es así. He makes a distinguishing difference Hace una diferencia between the tongues entre las lenguas, that are the gift of the Holy que Spirit son el don del Espíritu Santo, and the tongues that we pray y la lengua con la que oramos when we receive the Holy Spirit as the cuando gift. recibimos el Espíritu Santo como un regalo. Okay? We're going to clarify that here in a Vamos a moment. aclarar eso aquí en un momento. All right, so let's go to the next question. Entonces nos vamos a la siguiente pregunta. Are tongues necessary? ¿Son las lenguas necesarias? Speaking in tongues is necessary as the initial evidence of the baptism of the Holy Spirit. Hablar en lenguas es necesario si es la evidencia inicial de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Remember, the book of Acts, Recordemos que el libro de Hechos it records the acts of the apostles data ahí todos los hechos de los apóstoles or all of the practices of carrying out the gospel o message. todas las prácticas que ellos llevaban adelante al llevar el evangelio. All right. Now, many will say that you don't have to speak in tongues and you receive the baptism of the Holy Spirit. Muchos dirán que no necesitas hablar en lengua cuando recibes el bautismo del Espíritu But I'm Santo. going to tell you, Pero yo les voy a decir, every time but one, cada vez menos uno, every time except for one, cada vez excepto uno, when people receive the baptism of the Holy Spirit, cuando la gente recibe el bautismo del Espíritu they Santo, spoke in tongues hablaron en lenguas or they o or profetizaban both. o los dos. Now, we're going to come to that again. We're going to look at that and see these verses. Después vamos a regresar a eso nuevamente. So, divine utterances, the very end of point 2, last line. Divine utterances Ok, en el punto 2, al último, donde dice, mientras que las lenguas divinas are an immediate and actual evidence of the Holy Spirit. son evidencias inmediatas e iniciales del bautismo del Espíritu Santo. In Acts chapter 2, Y en Hechos capítulo 2, when the Holy Spirit came down upon them in that room, cuando vino el bautismo del Espíritu Santo sobre ellos, 120 people spoke in tongues. 120 hablaron en lenguas.
Denominational people Personas con will denominaciones tell you it was just for them. te dirán que solo era para esa gente. I disagree. Y yo estoy en desacuerdo con eso. We also see when Peter visited Cornelius. También vemos cuando Pedro visitó a Cornelio. I shared this last night. Y les compartí esto anoche. Cornelius' house received the baptism of the Holy Spirit. El hogar de Cornelio recibió el bautismo del Espíritu Peter Santo. wasn't even praying for that. Pedro ni siquiera estaba orando para eso. He didn't lay hands on them Ni to receive. siquiera le puso las manos para The que lo Holy Spirit reciban. broke out upon the Gentiles. Simplemente cayó sobre los gentiles. It was a kind of a second wave of Pentecost, Fue como una segunda ola de a Pentecostés. unique work of God. Un trabajo único de Dios. But when you look at Acts chapter 2, Y cuando vemos en Hechos 2 chapter 8, y capítulo 8 chapter y 10, capítulo 10, chapter 19, 19, when they received the baptism of the Holy Spirit, cuando recibieron el bautismo del They Espíritu spoke in Santo, tongues. hablaron en lenguas. amen? Amén. Not just on Pentecost. No solo en Pentecostés. Okay, that's point number 3. Go ahead and read it. El punto 3 dice, los fundamentalistas creen que recibimos el bautismo del Espíritu Santo cuando experimentamos la salvación. Por lo tanto, ninguna otra experiencia o evidencia es requerida. El único caso registrado en la Biblia en el cual tanto la salvación y el bautismo del Espíritu Santo fueron recibidos al mismo tiempo se puede encontrar en Hechos 10, 44 y 48. Y en este caso, el hablar en lenguas fue la evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Okay, so Christian fundamentalists Así que los fundamentalistas believe that you receive the Holy Spirit creen que recibes el Espíritu Santo when you are born again. cuando naces de nuevo. I believe Romans chapter 8 Y yo creo que en Romanos capítulo 8 makes a point vemos ahí el punto muy that I want claro to turn to. a la cual vamos a ver. In Romans chapter 8, En Romanos capítulo 8, nah, I'll be right. Okay. Sorry. All right, go ahead. Okay, verse 9. en Romanos 8, 9, But you are not in the flesh, but in the Spirit. dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. If indeed the Spirit of God dwells in you. Si es que el Espíritu de Dios mora en Now vosotros. listen, that is talking about the Spirit of God, Y eso habla sobre el Espíritu The de Father. Dios, el Padre, that you are born into the family of God. en la que tú vuelves a nacer en la familia de Immersed in the Dios, blood. We had it drawn on the board last night. sumergido en la sangre, ¿no? Como vimos Now, anoche. if anyone does not have the Spirit of Christ, Y ahora dice ahí, si es que alguien no tiene el Espíritu de Cristo, the Spirit of Christ, el Espíritu de Cristo he is none of his. no es de él. In other words, if you don't have the Spirit of Christ En otras palabras, si no tienes el Espíritu de Cristo inside of you, dentro de ti, you have not been redeemed. no has sido You are redimido. not born again. No naciste de nuevo. And it specifically says the Spirit of Christ, Y not the Holy Spirit. específicamente dice el Espíritu de Cristo, no el Espíritu Santo. Romans chapter 8, En Romanos 8, one of my favorite chapters. uno de mis capítulos favoritos, It literally talks about the Spirit of the Father, literalmente habla del the Espíritu del Spirit Padre, of Christ, el Espíritu de Cristo and the Holy Spirit. y el Espíritu Santo. All three essences of the Godhead, Las tres esencias de Dios, of the Trinity, de la that we Trinidad, had drawn on the board en la last que hemos night. dibujado ayer en la noche. The Father has his function, El Padre tiene su función and we are birthed into his family. y nacemos en su familia. Christ has his function. Cristo tiene su función. By the blood of Jesus Es por that la we are sangre de saved. Jesús que somos And the salvos. Holy Spirit has his Y el function. Espíritu Santo también tiene Amén. su función. Amén. Okay, and Jesus baptizes us in the Holy Y Spirit. Jesús nos bautizó en el Espíritu Santo. All right, so we have to understand this argument Así que debemos entender este that argumento fundamentalist believers will tell you. que los fundamentalistas nos dicen. The other verse they use is out of John chapter 20. El otro verso que ellos usan es en Juan 20. Remember when all the disciples are sitting there after Jesus is resurrected, Recordemos que cuando después que ha resucitado, And- resucitado, perdón, estaba Jesús con sus discípulos ahí and John and Peter come running back to y tell Pedro y them. Juan regresan y les dicen, John and Peter came back to tell the disciples, right? y volvieron los discípulos a decirle And a then all of a los sudden, demás. Jesus just appeared in the room. Y de la nada apareció Jesús donde estaban ellos. Didn't walk through the door. No pasó por la puerta, There he was. simplemente ahí estaba. And at first they were astonished. They were Y scared. primero se asustaron, se asombraron And he says, y les dijo, peace, paz, peace be with you. paz sea con ustedes. They were scared. Y estaban asustados. And then he says it again. Y les vuelve a decir,
My peace I give unto you. mi paz os doy. He says three things: Y él les dice tres cosas: peace, la paz, peace, paz, and then he does something unique. y luego hace algo único, He blows on them. sopla sobre ellos. And he says, Y él dice, receive the Holy Spirit. recibe el Espíritu Santo. Now, some will tell you Y ahora algunos te dirán that the disciples the Holy Spirit that day. que ese día recibieron el Espíritu Santo los discípulos. Then what did they get on Pentecost? Entonces, ¿qué es lo que recibieron en Pentecostés? See, I would disagree. Yo estaría en I desacuerdo. believe that Jesus gave them something, Yo creo que Jesús les dio algo, a down payment, digamos un adelanto, a guarantee of the Holy una Spirit, garantía del Espíritu Santo, enough of the Holy Spirit to get them to day 50. lo suficiente del Espíritu Santo para que puedan llegar hasta el día 50, Day 50 being Pentecost. siendo el día de Pentecostés, 50 days after his 50 días resurrection. después de que Él resucitó. And so he was blowing on them to receive something. Y Él soplaba sobre ellos para que reciban algo. But it was not the fullness of the Holy Spirit. Pero no era toda la llenura del Espíritu It Santo. was not the Holy Spirit living in them yet. No era aún el Espíritu Santo viviendo He en was ellos, giving them the Holy Spirit to be with them sino les estaba dando el Espíritu Santo para que esté con because ellos. they had to put up with each other. Porque también todavía tenían que aguantarse. They weren't really getting along well. I Realmente no se llevaban muy bien. don't know if you've read your Bible, No sé si han leído su Biblia, ¿no? but they were saying things like, Pero decían cosas como, who's the greatest one amongst us? ¿quién es el mayor de todos? ¿no? You think it's you, don't you? ¿Tú crees que eres Axel tú? thinks ¿eh? he's the greatest. Axel, por ejemplo, se cree que él es el mejor. Bueller dice, definitely thinks he's the greatest. o Euler tal vez se cree que es el What mejor. John Dice. thinks. O tal vez John, sabemos qué piensa John. Dice, He ¿no? thinks he's the best. Él cree que es el mejor, ¿no? Oh, I suck. But they all believed Pero todos creían that they were worthy of something. que merecían algo. In fact, De hecho, the night that Jesus was betrayed, la noche que fue traicionado Jesús, remember what they all said? ¿recuerdan qué dijeron todos? Well, I preached that here a few years ago. Prediqué eso hace unos años atrás. Though all of these deny you, Que todos estos te van a negar. I won't. Aunque todos te nieguen, yo no. There it is. Ahí está, ese sonidito. The rooster crows. You El remember that, gallito. didn't you? ¿Se acordaron? Though all of these deny you, Jesus, I Aunque will todos not. estos te van a negar, yo no. Peter said that, Pedro dijo eso but the Bible says, y la Biblia dice, so did all the other disciples. y también los otros discípulos. They were arguing about who deserves to sit at the right hand or the left hand of Jesus. Discutían sobre quién merecía estar a la izquierda y a la derecha de Jesús. They were getting angry with each other. Se enojaban el uno con el otro. And now Jesus is gone. Y ahora Jesús se fue, He's been gone for 3 days se ha ido 3 días in a grave. en el sepulcro. And these guys, you think they're getting along great? ¿Y ustedes creen que se están llevando bien los discípulos? They were having a hard time getting along. Estaban teniendo They dificultades en needed llevarse some bien. Holy Spirit help Necesitaban ayuda del to Espíritu get Santo them to day 50, para que puedan llegar al día to 50, get them to Pentecost, para que lleguen a to stay in Pentecostés, the same room together. para que puedan quedarse en el mismo lugar juntos. Because Jesus ascended on day Porque 40. Jesús ascendió en el día 40, 40 days 40 after días his resurrection, he después de que ascended. resucitó, él So they ascendió. only had to be in that upper room for 10 days. Entonces solo tenían que estar en ese salón pues, 10 días nada más. 10 días. And Jesus said, Y Jesús les dijo, yeah, I got to give you guys some Holy Spirit tengo que darles un poco de Espíritu Santo, y sopló. just to get that far. Solo para que lleguen hasta esa fecha. They did not receive the No baptism of the Holy recibieron Spirit el bautismo del Espíritu Santo in John chapter 20. en Juan 20. They didn't get it until day 50. No lo recibieron hasta el So día Pentecost. 50 en Pentecostés. Amen? Amén. And then everything Y changed. luego todo cambió. Everything Todo cambió. changed, okay? All right. So I want to make sure you understand that Y quería asegurarme que entiendan eso. and that we do believe it is a separate Y experience. que sí creemos que es una experiencia muy aparte. Yes, the Holy Spirit is working inside of Sí, you el Espíritu Santo está trabajando dentro de ti to bring you to be born again. para que te traigan a ser de He's nuevo. drawing you. Te está trayendo, But you acercando. have to ask the Holy Spirit Pero tú tienes que pedir al Espíritu to Santo come inside of you que entre and to live inside y of que you viva dentro de and to ti. take residence in this Y temple. que tome ahí su lugar en este templo. You have to give him permission to do that. Tienes que darle permiso para que la hagas. And then that happens through the laying on of hands. Y luego eso sucede con la imposición de And when we're manos. done here tonight, Y cuando terminamos esto hoy, if anybody has not received the baptism of the Holy si Spirit, alguien no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, we're going to lay hands on you if you want. podemos imponer nuestras manos If you sobre want to ustedes si receive. ustedes desean.
and you'll speak in tongues, y hablarán en and you'll lenguas be filled with the Holy y van a Spirit, ser llenos del Espíritu Santo and this temple will be filled up. y este templo va a estar lleno. Amen? Amén. Well, that'll happen here tonight. Y eso puede suceder Okay. hoy en la noche. Number 5. Yeah. Some argue. Ok, vamos a leer el punto 5 son las lenguas necesarias. Algunos aseveran que Hechos 9, 17 al 19 no registra que Pablo haya hablado en lenguas cuando recibió el Espíritu Santo. Sin embargo, estas mismas personas tampoco pueden probar que él no lo hizo. Lo que sabemos de las Escrituras es que el bautismo del Espíritu Santo le es prometido a todo aquel que cree. Hechos 2:39. Incluso en los evangelios podemos ver que las últimas palabras de Jesús antes de su ascensión hacia alusión a la promesa del bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas, un ministerio sobrenatural. Lucas 24, 49, 51 y Marcos 16, 19 y 20. Las señales que seguirán mencionadas en el verso 20 de Marcos 16 hace referencia a lo mencionado en los versos 17 y 18 del mismo capítulo. Hablar en lenguas fue una de las señales. La Biblia menciona, seguirán a los que creen. Okay, that first part. Esa primera parte. I know it doesn't say in Acts chapter 9, Sé que no dice en Hechos 9, it doesn't say that Paul spoke in tongues, no dice que habló Pablo en lenguas, but it also doesn't say that he didn't. pero tampoco es que no habló en lenguas. So could we make an assumption that he did? Así que podríamos asumir que sí habló en lenguas, Because many are using that passage. porque muchos utilizan este pasaje See, it doesn't say he spoke in tongues, en decir que, mira, él no habló en lenguas. and they put us on the defense. Y luego nos ponen a la defensiva. I could say the same thing back. Yo también puedo decirles lo mismo. It doesn't say that he didn't speak in Tampoco tongues. dice que no habló en lenguas. It just didn't record it. Simplemente no está ahí The escrito, ¿no? Bible does Claro. not exhaustively record everything. La Biblia no detalla exhaustivamente todo. That book would be very, very thick. Si no, ese libro sería muy, If it muy grueso. recorded everything, Si right? es que se anotaba todo, ¿no? And then the Great Commission, Y luego la gran comisión. when Jesus said, "Go into all the world, Cuando Jesús les dijo, vaya por And todo el preach the mundo y gospel to every predicar el creature. evangelio a todas las criaturas. these signs will follow Estas those señales who los believe. acompañarán a quienes se van. You will cast out demons. Van a echar fuera demonios. These signs will follow." Estas señales les acompañarán. Casting out demons is not a minute. Echar fuera demonios no es un ministerio, It's a sign. es una señal. It's a sign. Es una señal. And people have made entire ministries out of deliverance. Y muchos han hecho un ministerio acerca And de I esto. think we need to bring that back in order. Y creo que debemos de volver a hacerles dar cuenta del orden. Every believer should be able to cast out a demon. Que todo creyente debería estar en la capacidad de echar fuera You demonios. don't have to study some No ministry tienes que estudiar algún or ministerio some methodology of o algún deliverance. tipo de metodología para hacer esto. If you've received the Holy Spirit, Si recibiste el Espíritu you can Santo, cast out unclean puedes spirits. echar espíritus malos. Amén. Amén. If you believe, do you Si tú believe? crees, amén. Amen. And so we got to make sure that we're doing things the way the Bible Y teaches. tenemos que asegurarnos que estamos haciendo las cosas como nos enseña la Okay. Biblia. And so we understand Entonces entendemos that they'll speak with new languages. que hablarán en nuevas lenguas. Jesus said that would happen. Jesús dijo que esto sucederá. In the book of Acts, En el libro de Hechos, it did. sí sucedió eso. And it happened throughout the book of Acts. Y todo esto pasaba a través de todo el libro de Then Hechos. why do many people not teach this today? Entonces, ¿por qué es que muchos no enseñan esto hoy en día? They don't understand. Es porque no entienden And they're not comfortable with it. y tampoco se sienten cómodos con But eso. if it's in the Bible, Pero si está en la Biblia, I'm going to believe it. yo voy a creer en Amén. ello. Amén. One might ask the question, Algunos pueden preguntarse, why tongues? ¿por qué las lenguas? When considering why God chose this phenomenon. ¿Por qué escogió Dios el hablar en lenguas como Why? una señal? Why would God have people speak in unknown languages? ¿Por qué haría Dios que la gente hable en un idioma desconocido? Well, the next two passages of Scripture, Y los dos siguientes versos, 1 Corinthians en 1 1 Corintios 1 and James chapter 3, y en Santiago capítulo 3, we know that 1 Corinthians 1 basically says ahí sabemos que en 1 Corintios básicamente dice God uses the foolish things to confound the wise. que Dios utiliza a los que no saben nada para hacerles dar cuenta a los que creen saber mucho. Tongues don't make sense to the analytical thinker. Que las lenguas no, Tongues don't make sense to an analytical thinker, ya la lengua no tiene sentido para una persona que es muy analítica, especially especialmente if someone interprets it si alguien interpreta una and lengua it's not the same length. y no es la misma largura. Well, that'll throw you off.
Eso te va un poquito a desorientar. He gave a 30-second tongue. Él dio una lengua de 30 segundos. There should be a 30-second interpretation. Debería haber una interpretación de 30 segundos, ¿no? I mean, after all, De hecho, if Pastor Jason speaks for 10 si el seconds, pastor Jason habla 10 segundos, Kitty's going to speak for 10 yo seconds. también debo de hablar 10 segundos. Because if she speaks for 50 Porque seconds, si yo hablo 50 segundos, she's probably adding a lot to what I said. tal vez está agregando más de lo que está diciendo. Right? ¿Sí? It's not how it works in heaven. No es así como sucede en el cielo. A single word in heaven Una sola palabra en el cielo could be an entire book. puede significar todo un libro. We don't understand No that entendemos God does that on purpose. que Dios hace eso a propósito. Someone could give a 10-second tongue, Tal vez alguien puede dar una lengua de 10 segundos, but the interpretation pero la be an interpretación entire chapter of a book. puede ser un capítulo entero de un libro. God does that Dios hace eso because he wants our brains to get out of the way. porque quiere que nuestros cerebros salgan de ese camino, digamos. Everybody point at your mind. Todos apuntemos a nuestra cabecita, a nuestra mente. This is what gets in the way of tongues. Esto es lo que muchas veces se mete en el camino de las lenguas. Your mind. Tu mente. You're overthinking it. Lo estás sobrepensando. You're being too practical, Estás siendo demasiado práctico. too earthly minded. Muy centrado tu mente en la tierra. God chooses the foolish things Y Dios escoge a lo que no es, digamos, to confound the wise. para poder. ¿Verso? To confound or to. Ya me olvidé ese verso. Ahí está, para avergonzar a los sabios. And in James chapter Y 3, en Santiago capítulo 3, we're not going to read it, no lo vamos a leer, but he says the tongue is like the rudder of a ship. Like the rudder of a ship. What's the rudder? ¿el cual? Se llama eso del barco. Ah, ya, como su timón, por no decir, dimos carro, pero es como decir el que guía al barco, la lengua. It only takes a small rudder Solo es necesario to steer a giant ship. que tengas lo que guía al barco, es algo chiquitito para que pueda mover todo. So is the tongue of every person. Entonces lo mismo es la lengua. It's a small muscle, Es un miembro pequeñito, but boy, can it cause a lot of pero problems. sí puede causar muchos problemas la lengua. Your tongue has got you in a lot of trouble. Tu lengua te ha metido en muchos problemas. Amen? Amén. So is mine. De la mía también. It's a small little muscle, Es un miembro muy but pequeñito, it boasts big things. pero hace grandes cosas, ¿no? And the Bible Y la says Biblia dice it can start a big fire, que puede comenzar un a grande really fuego, big fire. un muy grande fuego. This tongue can. Esta lengua puede hacer Okay? eso. And the Bible also says in James, Y la Biblia también dice en Santiago nobody can tame the tongue. que nadie puede domar la lengua, Because if you could, porque si podrías, you would be perfect. serías perfecto. Telios. Telios. If you could tame the tongue, Si podrías domar tu lengua, you understand. entenderías. When we speak from our heart, Cuando hablamos del corazón, our mouth is speaking from the heart. nuestra boca está hablando It's speaking del from our corazón mind. y de nuestra mente. And that gets us in a lot of trouble. Y eso muchas veces nos mete en lío. But when it speaks from the Spirit, Pero cuando habla del espíritu, it's pure. es puro. When we walk in the Spirit, Cuando caminamos en el espíritu, we cannot fulfill the lust of the flesh. no podemos ceder ante los gustos de la carne. Galatians En 5:16. Gálatas It's 5:16. impossible to Es sin imposible pecar if you walk in the Spirit. si caminas en el espíritu. It's impossible for my lips to Es sin. imposible para que mis labios pequen. It's impossible for my tongue to set a fire Es imposible que mi lengua cree un incendio if I am in the Spirit. si estoy en el espíritu. If any man could tame the tongue, he'd be perfect. Si cualquier hombre podría domar la lengua, sería perfecto. Proverbs 18 En Proverbios 18 says that the power of life and death are in the tongue. dice que el poder de la vida y muerte está en la lengua. Life La vida and death, y la muerte, right there, ahí mismo, en un solo in your lugar, tongue. en tu lengua. You have the power to speak life, Tienes el poder para hablar vida and you have the power to speak death. y también para hablar muerte. So it doesn't surprise me Así que no me sorprende that when we get the Holy Spirit, que cuando nos da el Espíritu He Santo, wants to take over your tongue, Él quiere tomar control sobre tu lengua. and you start speaking in tongues. Y empiezas a hablar en lengua. He takes it over, Él toma control de tu lengua. and He controls what comes out next. Y Él controla qué es lo que va a salir después. And when I'm praying in tongues, Y cuando yo oro en lenguas, it's my spirit inside of me. es mi espíritu dentro de mí. I don't know what I'm saying. Yo no sé qué estoy diciendo. God Dios is allowing us está permitiendo to connect with Him, que nos conectemos con Él, spirit
to spirit de espíritu a espíritu, by going around our mind. por medio de, digamos, pasar por encima de nuestra mente. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. That's necessary Eso es necesario to get our mind out of the way. Amen. para poder sacar a nuestra mente del camino. Okay, let's take a 5-minute break. Vamos a tomar un descanso de 5 minutos. Okay. We're going to read number 8 together real quick. He's going to read it. Ya, vamos a leer el punto 8 de la lección 13 en sus manuales, en sus libros. Dice, en todas las instancias en las que se registra el bautismo del Espíritu Santo existe una manifestación física que es evidente. Las personas que no creen que el hablar en lenguas es la manifestación física del bautismo del Espíritu Santo nunca ofrecen una alternativa bíblica que represente tal manifestación física. Okay, so again, we need to go back on the offensive. Así que nuevamente volvemos a la ofensiva. When people start to question why we believe what we believe, Cuando la gente empieza a cuestionar por qué creemos lo que creemos. just ask them the better question Y ustedes háganle una mejor and say, pregunta. show me in your Bible, Y ustedes díganle, háganme ver en The su Biblia alternative. la alternativa. okay? And then number 9, Y en el punto 9 we can conclude podemos concluir that speaking in tongues que hablar en lenguas and or prophesying o profetizar is the initial evidence of the baptism of the Holy Spirit, es la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. based on these following 5 things. Partiendo del hecho de esas 5 cosas, fue la evidencia que se manifestó en los apóstoles a recibir el bautismo del Espíritu Santo, fue la evidencia que los apóstoles aceptaron como la manifestación que los demás mostraban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Los apóstoles nunca citaron ninguna otra alternativa mientras ministraban el bautismo del Espíritu Santo a las multitudes. El Nuevo Testamento no ofrece otro tipo de manifestación. 3 de las 4 instancias bíblicas que registran el bautismo del Espíritu Santo citan el hablar en lenguas como la manifestación física, dado que las escrituras no se contradicen entre sí. Entonces la 4ª instancia es implícita, se sobreentiende. Those 5 things are very important. Esas 5 cosas son muy So importantes, make sure you highlight that. así que lo resaltan. Let's go to lesson 14. Vamos a la lección 14. All right, so that last lesson we were dealing with the misconceptions Así que esa última lección estábamos viendo sobre los which cause conceptos people errados, to reject the baptism of the Holy Spirit, el cual ocasiona que la gente rechace el bautismo del Espíritu or at Santo, least hinders them o al menos hace que no lo desarrolle because of confusion. por el motivo de que están confundidos. So, the question, Así que la pregunta, do all speak in tongues? ¿hablan todos en lenguas? This is one of the most common misconceptions. Esta es una de las ideas más, digamos, erradas. And it's a misinterpretation of a verse we already read. Y es una mala interpretación de un verso que acabamos de leer. Are all prophets? Son todos profetas, Are all apostles? son todos Are all apóstoles, teachers? son todos maestros, Do all speak in tongues? todos hablan en lenguas. That verse Ese verso is speaking about the gift of tongues, habla sobre el don de las lenguas, one of the gifts of the Holy Spirit, uno de los dones del Espíritu like Santo, the gift of prophecy, como el del don de la like the profecía, gift of discernment of spirits, como el don del discernimiento like de the gift of espíritu, miracles. como el del don de milagros. There's a gift of tongues, Hay un don de and there's a lenguas gift of interpretation of tongues. y hay un don de interpretación de lenguas. So the question is, Así que la pregunta does es, everybody have the gift of tongues? ¿todos tienen el don de lenguas? No. No. Does everybody have the gift of miracles? No. ¿Todos tienen el don de milagros? No. But it's not talking about the tongues we receive Pero no habla sobre las lenguas que recibimos when the Holy Spirit is the gift. cuando el Espíritu Santo es el Okay. regalo. So the question is, what is the gift? Así que la pregunta es, ¿cuál es el don? ¿Cuál es el Is regalo? tongues the gift ¿Es la lengua from el the don Holy Spirit? del Espíritu Santo? Or is the Holy Spirit the gift, ¿O el Espíritu Santo es el don, which then causes us to speak in el tongues? cual causa que hablemos en And that will lenguas? clear up this confusion. Y eso va a aclarar las confusiones. All right. 1 Corinthians 12 En 1 Corintios 12 is not teaching about the baptism of the Holy Spirit. no está enseñando sobre el bautismo del It's Espíritu not even Santo. mentioned in that chapter. No se menciona eso Okay. en ese capítulo. So if you want to study about the evidence of the baptism of the Holy Spirit, Así que si quieren estudiar la evidencia del bautismo del Espíritu you Santo, got to look at the book of Acts tienen que mirar el libro de Hechos and many other places. y muchos otros libros. Okay? Number 3 is very important. El punto 3 es muy importante.
There is a difference between the gift of the Holy Spirit Existe una diferencia entre el don del Espíritu Santo and the gifts of the Holy y Spirit. los dones del Espíritu Santo. Okay? The Greek word doria La palabra griega dorea is used whenever the Holy Spirit is the gift that is being given. es utilizada siempre que el Espíritu Santo es el don que se está entregando. So when the Holy Spirit is the gift that is given, Así que cuando el Espíritu Santo es el don que está siendo entregado and we pray in tongues, y oramos en lenguas, man to God, el hombre a Dios, all right, that is our tongue language or our prayer language. esa es nuestra oración, nuestra lengua de oración, mejor dicho. Okay? And that's because the Holy Spirit has been given as the gift. Y eso es porque el don del Espíritu Santo ha sido entregado. But when God moves upon someone who has the gift of tongues, Pero cuando Dios se mueve en alguien que tiene el don de las lenguas and they may get up in the service, y puede que se paren en el and they servicio grab the y microphone, agarran el micrófono they speak in tongues, y hablan en lenguas, and then something should follow. algo también debería de We'll continuar come back eso. to that. But when they speak publicly, Pero cuando hablan públicamente, that is the word charisma. eso es la palabra carisma. Okay? Where we get the word charismatic. Por ejemplo, tenemos la palabra carismático. That is when God is speaking to man, Eso es cuando Dios habla al hombre and man is to speak to others y el hombre habla a in otro regards to what God is en saying. cuanto a lo que Dios está diciendo. That is the gift of tongues. Eso es el don de lenguas. So this section right here in your book Así que esta sección en su libro does a very good job hace un muy buen trabajo of telling the difference between the two. de hacer notar la diferencia entre los dos. You may need to read this several times Y tal vez sea necesario que lo lean varias veces just so you have a better understanding. solo para que lo puedan entender mejor. All right. Number 4. El punto 4. Some scriptures where the Holy Spirit is the gift being given. Algunos pasajes bíblicos donde el Espíritu Santo es el don que se está entregando. Obviously, Y Acts chapter obviamente, 2, Hechos 2, where it says repent, donde dice arrepiéntanse, be baptized, sean bautizados and receive the gift of y the Holy reciban Spirit. el don del Espíritu Santo. Notice the gift of the Holy Spirit. Noten cómo dice el don del Espíritu Santo, el regalo. del Espíritu What's the Santo. gift? ¿Cuál es el regalo o el don? Espíritu Santo, El right? Espíritu Santo. All right, that is the gift. Eso es el regalo, el don. Same in Acts chapter 10, Y lo mismo habla también en Hechos 10, where the Gentiles received the gift of the Holy Spirit. cuando los gentiles recibieron el don del Espíritu Once again, the Santo. story of Cornelius. La historia nuevamente But de it says Cornelio, they received the gift pero dice of que the Holy recibieron Spirit. el regalo del Espíritu Santo, The Holy Spirit being the gift. siendo el Espíritu Santo el Okay. regalo. Acts chapter 11, same thing. En Hechos capítulo 11 también lo But mismo. when we look back at 1 Corinthians 12, verse 30 again, Pero cuando volvemos a mirar en 1 Corintios 12:30, when it says, do all speak with tongues, donde dice si es que todos hablan en lenguas, it's not about the Holy Spirit being the gift. no está preguntando sobre el Espíritu Santo siendo el regalo, It's referring to the gift of tongues, sino se refiere al don de la lengua, charisma. carisma. Okay? That is the gift. Eso es el Okay? The gift of tongues, el don de lenguas, not the evidence of the baptism of the Holy Spirit. no la evidencia del bautismo del Espíritu And Santo. this is what you're also going to see in chapter 14, Y eso también es lo que vamos a ver en capítulo 14. 1 Corinthians 14. En 1 Corintios 14. And why many people get confused about what Paul is saying. Y mientras muchos se confunden de lo que está Because in hablando one Pablo, moment, porque en un momento he's talking about praying in the Spirit. habla sobre orar en el Espíritu. In another moment, he's talking about the charisma, Y en otro momento está hablando sobre la carisma. the gift of tongues operating in the El don Christ. del Espíritu Santo de la lengua operando dentro or del cuerpo de Cristo. in a church O en service. una iglesia, un servicio, ¿no? Now, I want to encourage you. Ahora yo les quiero animar. I now pray in tongues. I now pray in tongues Ahora oro en lenguas during my prayer time, durante mi momento de oración, probably more than I pray in English. un poco más de lo que probablemente oro en inglés. See, when I pray in my language, Cuando yo oro en mi lengua, In English, en inglés, I understand everything I'm saying. yo entiendo todo lo que estoy diciendo. All right? When you pray in Spanish, I don't understand Si everything. ustedes oran en español, yo no entiendo nada. I get a little bit of it, Tal right? vez un poquito, Yo entiendo poco, all right? But I don't understand a lot. pero no entiendo mucho. When I pray in tongues, Cuando oro en lenguas, my spirit knows exactly what it's saying, mi espíritu sabe exactamente lo que digo, but my mind does not. pero mi mente no sabe. So I pray in my spirit because it's Así fruitful. que oro en mi espíritu The Bible porque, tells us to do this. porque la Biblia nos dice We'll hacer cover eso. those scriptures here in a moment. Y vamos a ver unos versos de eso en un momento. Okay, so
all of these verses Todos estos versos that are dealing with the gift of tongues, que trata sobre el don de lenguas, where someone speaks in a tongue donde alguien habla en and una there should lengua be some kind of y interpretation, debería de haber algún tipo de interpretación, that's referring to the gift, eso se refiere al the don, charisma el carisma, of tongues. So el don't don de confuse it. lenguas. Así Okay? que no nos confundamos. Number 6. El punto 6. Some scriptures where the Holy Spirit is the giver of the gifts Algunos pasajes bíblicos donde el Espíritu Santo es el dador de los dones, are given to you right there. los es dado 1 ahí mismo. Corinthians 12, Ahí Romans vemos el 5. verso que nos menciona, ¿no? Right, En 1 okay. Corintios 12. All right. All right, then go to number 7 here. Y vamos al punto Just go 7. ahead and read number 7. Debemos entender que la epístola a los Corintios fue escrita para los creyentes que ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y ya estaban manifestando los dones del Espíritu. Es importante recordar lo antes mencionado porque nos ayudará a afrontar otra idea equivocada muy común respecto al bautismo del Espíritu Santo. Amen. Amen. All right. Let's go to the next section. Vamos a la siguiente The sección. purpose of praying in tongues. El propósito de la oración en lenguas. Why should I pray in tongues? ¿Por qué debería de yo orar en lenguas? This has nothing to do with the gift. No tiene que ver nada esto Of con tongues. el don de la lengua. Anybody that has been filled with the Holy Spirit Alguien quien haya sido lleno del Espíritu can Santo pray puede orar in heavenly languages. en un idioma celestial. Amen. Amén. Why do we do it? ¿Por qué lo hacemos? And did they do it in the early church? Y lo hacían en la iglesia primitiva. Because many say that tongues was a Porque- dispensation for then and not for now. Muchos dicen que las lenguas era para aquel entonces, pero no para ahora. All right. And a lot of them will tell you, a lot of people will tell you, Y muchos te dirán, especially fundamentalists, especialmente los fundamentalistas, that they had to have tongues then que tenían que tener lenguas en aquel entonces in order to evangelize. para poder evangelizar. Now, I understand Y yo entiendo on the day of Pentecost en el día de Pentecostés that they went around and spoke in tongues, que iban por ahí, hablaban en and lenguas people heard the gospel in their own earthly language. y la gente oía el evangelio en su propio idioma. Because Jerusalem Porque Jerusalén was a place where many people of many languages would come. era un lugar donde llegaban personas y muchos idiomas se hablaban. From Persia, De from Persia, Egypt, de Egipto, from Macedonia, de Macedonia, from Antioch, de different Antioquía, de languages. todos los idiomas diferentes. Roman, De los Greek. romanos, los griegos, again, African languages. idiomas africanos. They came to Jerusalem, Todos llegaban a Jerusalén. and on that day they heard the gospel message Y en ese día escucharon el being mensaje del preached evangelio in their own. siendo predicado en su propia lengua. So that was a profound thing. Así que eso era muy profundo. All right. But again, Pero nuevamente, that wasn't just for that day only. no solo era para ese día eso. And again, some scholars will try to convince you Y of that. nuevamente, como les digo, algunos les van a tratar de But when we look convencer. at Acts chapter 10, Pero cuando vemos en Hechos 10, it says that they were not evangelizing, but glorifying and magnifying God. que ellos no estaban evangelizando, sino glorificando y magnificando a Dios. That's Acts chapter 10, verse 46. Y eso es en Hechos 10:46. Again, this is in Cornelius' house. Nuevamente, esto es en la casa de Cornelio. After receiving Christ Jesus, Después de recibir a Cristo they Jesús, spoke in tongues, hablaron en lenguas, and they were y glorifying and glorificaban y magnifying the Lord. magnificaban a Dios. And Peter didn't lay hands on them to receive Y him. Pedro no les puso las manos. All right. So we understand that evangelism happened afterwards. Okay. Entonces entendemos que la evangelización se dio después. All right. Let's drop down to number 3. Vamos al punto 3. The real purpose of praying in tongues is clearly set forth in the Bible. El propósito real de la oración en lenguas es claramente establecida en 1 Corintios Let's look at 1 Corinthians 14. 14. Vamos a abrir ahí 1 Corintios 14. I know we've kind of been hanging around there. Ahí hemos estado leyendo ya un poco. And let's look at, verses 2 through 6. Go ahead and read verse 2 and then pause. Ok, vamos a leer primero solo el verso 2. 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Okay, so this is obviously speaking about us praying in tongues. Esto obviamente está hablando acerca de nosotros orar en When lenguas. you're speaking in tongues unto Estás God, hablando en lenguas a Dios.
This is where I'm praying to God. Aquí es donde estoy orando a Dios. In the tongues that I'm praying, En las lenguas que estoy I'm orando, speaking mysteries. estoy hablando misterios. Now, there are times Ahora hay a veces that I'll pray in tongues en que yo oraré en lenguas and I'll ask the Lord, y le pregunto al Señor, what did I just say? ¿qué acabo de decir? Give me a revelation of what my spirit Dame just una prayed. revelación, ¿qué es lo que ha dicho mi Because espíritu? I don't know. Porque yo no sé. My spirit is speaking mysteries. Mi espíritu está hablando There's a misterios. spirit inside of me that connects with Es un God. espíritu que está dentro de mí que se conecta con Dios. And that's our prayer language. Y eso es Okay? nuestra lengua de All right. oración. Now, verse 3. Y ahora el verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Okay, so when we prophesy, Así que cuando profetizamos, we're speaking out, estamos hablando, not in tongues, no en lenguas, but we're trying to edify or build up and comfort the body of pero Christ. estamos tratando de edificar, exhortar y consolar al cuerpo de Cristo. So in verse 2, he's talking about praying in tongues. Así que el verso 2 habla de orar en Verse lenguas. 3, he's talking about En el prophesying. verso 3 sobre In other profetizar. words, prophesying to the church or En to otras other people. palabras, profetizar a la iglesia o a Now otras let's look at personas. verse 4. Y en el verso 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. So if I pray in tongues, Así que yo oro en lenguas, I'm building myself me up. estoy edificando a mí mismo. If I prophesy, Si yo profetizo, I'm building you up. estoy edificándolos ustedes. Still clear? ¿Está claro, no? Claro? Okay. Verse 5. El verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Okay, now we make a shift. A big Ahora- shift. Vamos a hacer un cambio rotundo aquí. All right. What he's saying here now Lo que está diciendo aquí ahora is that I would rather es que yo that you prefiriere prophesy que profetice in order to build everybody else up para poder edificar a rather than todos just speaking in tongues. en vez de solo hablar en lenguas. Speaking in tongues is good. Hablar en lenguas es bueno. Paul's not saying it's wrong Pablo no está diciendo que es malo, because later on he says I speak in tongues more than everybody else. porque luego más adelante habla él que él habla en lenguas más que nadie. So he's not putting it down. Así que no es que está He's menospreciándolo, just saying it edifies everyone if you prophesy. All sino que está diciendo que si profetizas, edifica a todos, right, because you're edifying the church. porque estás edificando a la iglesia. Okay. But Pero if you speak with tongues si hablas en around lenguas other people, alrededor de otras personas, because when I'm by myself, porque cuando estoy a solas, it's not bothering you. no te molesta a ti, You're not involved. no estás involucrado But en if I'm eso. praying in tongues around you, Pero si estoy orando en lenguas alrededor de ustedes, it may encourage you to do the same thing, puede que te anime a hacer lo mismo, but you don't know what I'm saying. pero no sabes qué Right. estoy And diciendo it's not really building you up y realmente no te edifica because you have no knowledge of what's being said, porque no tienes conocimiento de lo que se está diciendo, excepto that there's an interpretation. que haya una So interpretación. now he makes a shift. Ahora él hace un cambio aquí. If you're going to pray in tongues around other Si believers, vas a orar en lenguas alrededor de Okay. otros creyentes or grab the microphone o agarrar el micrófono and speak in y tongues, hablar en lenguas, the only way it's going to build everybody up la única forma en que va a edificar a otros is if there's an interpretation es of que that si tongue, hay interpretación de eso, which is very similar to prophecy. lo que es muy similar a la profecía. Okay? Ujú. Understand that? Okay. Verse 6. Verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? You catch that? ¿Entendieron ese verso? When people speak in a public tongue, Cuando la gente habla en una lengua pública, the gift of tongues, el don de la lengua, it is ¿no? meant to build up the body of Christ. Está hecho para que But edifique al that can cuerpo de only Cristo. happen if there's an Pero interpretation. solo puede suceder eso cuando hay interpretación. In my private prayer life, En mi oración privada I don't need an interpretation. no necesito Spirit to interpretación, spirit. es de espíritu a But espíritu. if I'm going to give a tongue in Pero church, si voy a dar una lengua en la on iglesia, this en microphone, este micrófono, it only helps everyone solo edifica a otros if there's an interpretation. si es que hay una interpretación. But we mostly think that interpretation is a prophecy. Pero muchas veces pensamos que esa interpretación es una profecía. I want you to highlight this in your Bible. Quiero que resalten esto en sus There are Biblias. 4 things that can happen.
Hay 4 cosas que pueden suceder. 4 things. It's 4 important. cosas. Muy importante. Cosas muy importantes. All right. All right. Except you speak. Excepto que All right, it says, hables, I'm sorry. What shall I profit you except I speak to you ¿qué os aprovechará si no os hablare by revelation? con revelación? In other words, I can give a tongue, En otras palabras, puedo dar lengua and then y luego the interpretation is a revelation, la interpretación sería una revelación, something that you didn't know. algo que no sabías. Number 2, El segundo, knowledge. conciencia. If someone speaks in a gift of tongues, Si alguien habla en el don de las lenguas in the interpretation, y la it interpretación, may be a word of knowledge. puede que haya una palabra de That there's ciencia. somebody here that has a bad Hay back or alguien aquí que está mal de wants la to heal it. columna o tal vez que Dios quiere sanarle, ¿no? similar to that. So, okay, so revelation, Así que el primero es una Knowledge. revelación, luego es la ciencia, prophecy. profecía, This is what we normally see. y esto es lo que normalmente vemos. All right, somebody gets up here and they Alguien show se up, para and they speak Y in tongues. empieza a hablar en lenguas All right, and then they usually prophesy. y luego normalmente profetizan, But don't forget, pero no se olviden, it could be revelation. puede ser revelación, It could be a word of knowledge. puede ser ciencia, It could be prophecy, puede ser profecía or it could be doctrine. o también doctrina. Isn't that interesting? ¿No es interesante eso? In other words, God's going to teach us En otras something palabras, doctrinal Dios nos va a enseñar algo doctrinal through the gift of tongues. por medio del don de lenguas. I think most of us have glossed over this for too long. Yo creo que nosotros hemos leído esto muchas veces. So when we look at these first few verses, Y cuando vemos estos primeros versos, Paul is speaking about his prayer language of tongues Pablo nos habla sobre su lengua and de also oración also the gift of tongues. y también del don de lengua. And you have to know which one is which. Y tenemos que identificar cuál es All right, cuál. when we read on, Y cuando continuamos leyendo, let's go down to verse 14. vamos al verso 14. For if I pray in an unknown tongue, Porque si yo oro en una lengua desconocida, my spirit prays. mi espíritu And ora. that's good, Y eso es bueno, but my understanding is unfruitful. pero mi entendimiento In queda other sin words, fruto. it doesn't help me understand En here. otras palabras, no me ayuda a entender aquí. It doesn't mean you shouldn't do it. No significa que no lo hagas. I don't have to always understand what my spirit is praying. No siempre tengo que entender lo que ora mi espíritu. But sometimes I ask. Pero a veces yo pido. Sometimes I ask, Carlos. Yo a veces pido, ¿no? I say to God, Pregunto, Dios, tell me what I just prayed. dígame qué acabo de orar. I think it's good to do that Creo que es bueno hacer so eso. that you can learn to interpret Para que entiendas, Or para to que aprendas a hear from interpretar o a escuchar de Dios. even about your own prayer language. Aún acerca de tu propia lengua de I oración. don't do that often, No lo hago con but I frecuencia, do sometimes. pero lo hago a veces. And sometimes I write things in my journal Y a veces apunto también en un that I was cuaderno praying in tongues about. de sobre lo que yo estaba orando en God has lenguas. given me an interpretation. Porque Dios me dio una interpretación. And it's very, very powerful to your prayer walk. Y es muy poderoso Very powerful. orar en tu lengua de My oración. prayer life has elevated a lot Mi vida de oración se ha elevado mucho by praying in tongues. al orar en lenguas. All right? And then we'll go to verse 15. Y vamos al verso 15. What is it then? ¿Qué pues? I will pray with my spirit Oraré con el espíritu, and pero I will pray with understanding also. oraré también con el All right, entendimiento. I'm going to pause. Voy a pausarme ahí. I'm going to pray in tongues Voy a orar and en I'm going to pray with lenguas my understanding. con mi entendimiento. I'm going to pray in tongues. Voy a orar en lenguas And then I'm going to pray in English y voy a orar en inglés and you're going to pray in Spanish. y yo voy a orar en español. All right? ¿Sí, no? Okay. I will sing with the Spirit. Cantaré en el espíritu. Listen, I will sing in tongues. Cantar en lenguas. And Y I will sing with understanding also. también lo haré con entendimiento. We're supposed to enter his gates with thanksgiving. Debemos de entrar por sus puertas con We're acción de supposed to enter his gracias. courts with Debemos de entrar con qué, con qué dice el lo que praise, continúa? alabanza, right? Con regocijo, con alabanza, That's ¿no? we're supposed to enter his gates. I will pray in my spirit Oro en mi espíritu and I will sing in y the spirit. cantaré en el espíritu. I love to sing in the Me spirit. encanta cantar en el espíritu. And I will sing in English. Y cantaré en inglés Or you guys will sing in o en Spanish. español, ¿no? And I'll also sing in the spirit. Y también en el espíritu. Both are good. Los dos son buenos. So Paul did. Eso es lo que hacía Pablo. And then look at verse 18. Y luego dice el verso 18. I thank my God. Y luego doy gracias a Dios I speak with tongues que more than you habla en all. lenguas más que todos vosotros. In other words, En otras palabras, he wasn't saying I
operate in the gift of tongues. Él no decía que yo opero en el don de lenguas, I speak in tongues. sino yo hablo en lenguas. I pray in tongues. Yo oro en I lenguas. sing in tongues. Canto en More than lenguas. everybody here. Para que todos puedan escuchar. That's what Paul said. Eso es lo que decía Pablo. Then the next verse. Luego el siguiente verso. Yet, Which verse are you in? verse 19. Okay. Pero In the church, en la iglesia, when I'm in the church, cuando estoy en la iglesia, I'd rather speak 5 words of understanding prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, that are by my voice, que son con mi entendimiento that I might teach others, para enseñar también than a otros, 10,000 words in tongues. que 10,000 palabras en lengua desconocida, In order for you to be built up, para que ustedes puedan ser I'd rather edificados. speak 5 Yo words that you can prefiero hablar understand, 5 palabras que ustedes entiendan, inspired by the Holy Spirit, inspirado por el Espíritu Santo, inspired by the tongues that He gave. inspirado por las lenguas que Él me ha I'd dado. rather give you 5 Les words daré 5 palabras that can change your life que pueden cambiarle su vida. than pray in tongues En vez de orar en lenguas, 1,000 words. 1000 palabras. You understand the difference? ¿Sí entienden la diferencia? Your personal prayer language is powerful. Tu lenguaje de oración personal es Last poderoso. verse I want to go to on Y this el último verso que voy a leer de is él, Jude, the book of Jude. el libro de Judas. Judas? Ajá. And there's only one chapter, so it's verse Sí, el libro de Judas. verse Esta. 20. Which verse? 20. 20 and 21. El verso 20 y 21 de Judas. En Judas, ya le encontraron, en Judas 20, 21. Capítulo 1, 20, 21. Ok, dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Whoa. Wow. Build yourself up in your most holy faith Edifíquense ustedes en su fe más santa, by praying in the Holy Ghost. al orar en el Espíritu In Santo. other words, by En otras praying in palabras, tongues. en orar en Praying in lenguas. Okay? It's a powerful gift. Es un regalo, un don poderoso. I want to encourage you. Quiero animarles. When you pray, Cuando ustedes oran, don't just talk at God. no solo le hablen a Dios. That's part of prayer. Esa es parte de la oración. What are you telling God that He doesn't know already? ¿Qué le estás diciendo a Dios de lo que crees tú que Él no sabe? What are you informing Him about? ¿De qué le informas, no? ¿De qué le reportas? He knows everything. Si Él sabe todo. It's good for you to pray for your family. Es bueno que ores por tu familia. Lord, I bless my wife Dios bendiga, bendiga mi bless my familia, mi children esposa, mis hijos. and watch over them. And Cuídalos, them, and protéjalos. it's good to do that. Es bueno hacer eso. And Lord, I pray for Y Dios, oro my friend who has por mi cancer. amigo que tiene cáncer. God already knew that too. Dios también ya sabía eso. But it's good to pray. Pero es bueno orar. It's good to make mention Es bueno in your mencionar prayers, okay? esto en tus oraciones. Well, what's even better Pero lo que es mejor is when your brain gets out of the way, es cuando tu cerebro your sale de todo este spirit, camino y tu your spirit gets built up se by praying in edifica tongues, al orar en lengua. spirit to spirit, De espíritu a espíritu. things that the devil cannot understand. Cosas que el diablo no puede entender. The devil understands Spanish. El diablo entiende español. The devil understands English. También entiende inglés. He does not understand tongues. Pero no entiende las lenguas. So I pray a lot more in tongues these Así days. que yo oro más en lenguas hoy en My día. spirit connecting with God's Mi spirit. espíritu conectándose con el espíritu I de may Dios. not know right here in my brain Tal vez en mi cerebro no sabré what all's going on there, todo lo que estoy hablando ahí, but I know it's good. pero yo sé que es bueno. And I know I'm being built up. Y yo sé que estoy edificando. So, amen? Así que ustedes también háganlo. All right. That next section we're going to skip. Vamos a saltear ese It just simply is stating that it's not just an emotional experience. que el bautismo del Espíritu Santo no es And you can read necesariamente that on una your own. experiencia emocional. Let's Eso go to the pueden- last section. Vamos a la última sección. The prerequisites of receiving the Holy Spirit baptism. El prerequisito para recibir el bautismo del Espíritu Santo. En la página Number 49. 1, salvation. El 1 dice salvación. You have to believe. Tienes que creer. Cornelius believed. Cornelio creyó. Paul believed. Pablo creyó. All the disciples were Todos believers. los discípulos eran Number creyentes. 2. El 2. You have to have a hunger and a thirst. Tienen que tener hambre y sed.
You have to want the Holy Spirit. Tienen que deben querer el You have to Espíritu want Santo. to pray in Deben tongues. desear orar en lenguas. Number 3, Tercero, ask and you shall receive. pedir y van a recibir, ¿no? Anybody, listen, do you think God wants to withhold anything from you? ¿Ustedes creen que Dios quiere, digamos, no darte todo lo que Él te ofrece? Remember that snow plow we talked about ¿Se acuerdan de yesterday? lo que hemos hablado ayer de esa máquina de hielo? The superior equipment El equipo to do the superior impossible para job. que hagas el trabajo imposible. The Holy Spirit is that snow El plow. Espíritu Santo es esa máquina de hielo. The Holy Spirit is like an excavator. El Espíritu Santo es como una retroexcavadora. It can do a whole lot more than a shovel. Puede hacer más que una palanca. It's a superior equipment that God wants us Es to un have. equipo superior que Dios quiere que tengamos. So be equipped. Así que seamos equipados. Ask and you shall receive. Pidámoslo y vamos a recibirlo. Number 4, Y el cuarto, you have to receive it by faith. tenemos que recibirlo por fe. This is a faith thing. Esto es una cuestión de fe. You got to believe Tienes que creer that God wants you to have the Holy Spirit. que Dios quiere que tengas el Espíritu It's Santo. not for special saints. No es para los santos It's not especiales just for nomás, the pastors. solo para los pastores. It's for every New Es Testament para believer. cada persona que cree en el Nuevo Testamento. Remember what Jesus said about John the Baptist? Recuérdense lo que dijo Jesús de Juan el Bautista. It's amazing. Es sorprendente. In the book of Luke, En el libro de Lucas, he says, who did you go out to see? él dijo, ¿a quién se fueron a ver? A prophet? ¿Un profeta? Oh, yes. Sí, More than a prophet. más que un profeta. In fact, De hecho, of all the men born of a woman, de todo niño hombre que haya nacido, there has never been a prophet like John. no ha habido ningún profeta como Juan. Now think about that. Ahora piensen en eso. Moses, Moisés, Abraham, Abraham, Elijah. Elías, I mean, every prophet of old. cada profeta. Jesus said Jesús dijo John was better. que Juan era mejor. What your Bible says. Eso es lo que dice su Biblia. However, Sin embargo, the least person in the kingdom era la persona menor del reino, is greater than John. es aún mayor que Juan. How could he say that? ¿Cómo es que decía esto? On one hand, nobody in the Old Testament was greater than John the Por un Baptist. lado, nadie era mayor que Juan el Bautista. No greater prophet ever. Ningún profeta, But every single person in this kingdom pero cada persona en este reino is greater than John because you es have mayor que greater Juan, provision. porque ustedes tienen las provisiones Because in the mayores. kingdom we have access Porque en el reino to the Holy Spirit tenemos acceso al Espíritu because he Santo, lives porque Él inside vive of this dentro de temple. este templo. You have a great, John the Baptist did not have that. Juan el Bautista no tenía The eso. Holy Spirit was with him El always, Espíritu Santo estaba con él but siempre, never lived pero inside of him. nunca dentro de él. The least in the kingdom El menor del reino has a greater power than John. tiene mayor poder que Think Juan. about that. Piensen en eso. What a ministry he had. ¿Qué tipo de ministerio él tenía? That should blow your mind. Eso debería de sorprender. Does Jesus want you to have it? ¿Jesús quiere que ustedes tengan esto? Yes. Claro que sí. Then receive it by Entonces, faith. recibámoslo por And fe. number 5, Y en el 5, you have to yield your tongue. tienen que domar su lengua This is también. where your brain gets in the way Aquí es donde se mete el cerebro, because, well, what if it sounds like babbling? porque suena como que estamos balbuceando. What if I just say ba 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 ¿Qué ba? tal si digo solo va, 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 va? I sound like a baby. Suena como un bebé. Maybe. Tal vez, ¿no? But in the spirit, that may mean 1,000 things. Pero en el espíritu eso puede significar miles de cosas. God uses the foolish things to confound the wise. Dios utilizó a lo necio para que pueda avergonzar a los. It doesn't make sense here, Tal vez no tiene sentido aquí, but it makes sense here. pero aquí sí. Amen. Amén. Okay. Any questions on the baptism of the Holy Spirit? ¿Alguna pregunta sobre el bautismo del Espíritu Santo tal vez? I'm going to spend the last 20 minutes talking about the baptism of fire. That's it. Porque vamos a pasar 20 minutos hablando sobre el bautismo del fuego. If you have questions, we can stick around later. Si hay preguntas, tal vez después And I lo want to say podemos again right now, resolver. Pero ahora quiero decir if you want the baptism of the Holy Spirit que si tú quieres el bautismo del Espíritu Santo and you want to pray in y quieres orar en lenguas and you've asked but never received, y has pedido pero no has recibido, tonight is your night. hoy es tu noche. When we're done here, Cuando terminamos aquí, I'm going to have those people come up front voy a pedir que vengan esas personas and I'm going to lay hands on you y voy a poner mis manos sobre ustedes and you're going to receive. y van a recibir, You're going to get it van a recibirlo because you want it. porque lo desean. Okay?
So make up Amén. your mind right Así now, que decídanse ahora mismo, because in about 20 minutes, porque en 20 minutos más o I'm going menos to lay these hands on you, voy a imponer mis manos sobre and you're ustedes. going to speak in tongues Van a hablar en if you lenguas never have before. que Amen? nunca antes han hablado. Amén. Okay. All right. Amén. Get ready. Prepárense. Lesson 15. La lección 15. What is the baptism of fire? ¿Qué es el bautismo de fuego? There is a lot of scripture in this lesson. Hay muchas escrituras en esta A lección, lot. muchos Scripture. versos bíblicos. Okay? It's going to take you Les va a tomar hours to go through those scriptures horas poder pasar todos on esos versos purpose, a propósito. because the first 3 baptisms we talked about Porque los primeros 3 bautismos que hemos hablado are provisional equipping son, baptisms. son bautismos provisionales. All right? They give us a provision: Nos dan una provisión. blood, Nos dan sangre, water, agua and spirit. y espíritu. But there's something about the baptism of fire that John the Baptist said Pero hay algo sobre el bautismo de fuego que hablaba Juan el Bautista, that Jesus would baptize us with. que Jesús nos iba a bautizar con eso. He said Jesus will baptize you with Él the dijo, Holy Spirit Jesús les bautizará con el Espíritu and Santo with y fire. con fuego. Fire Fuego purges. se purifica. Fire burns things up. El fuego consume las In cosas, 1 los incendia. Corinthians chapter Y 3, en 1 Corintios capítulo 3, not going to go there, no vamos a abrir ahí, but we see pero the vemos judgment seat of Christ. que, The judgment seat, the the judgment chair seat. que el trono de, ay, me fue la lengua. Judgment seat of Christ. El The bema, the platform, when we're judged before Jesus, the judgment seat. trono de juicio, ¿sí? El trono de Chair. juicio, el trono de juicio, sí, de eso era Yeah, eso. okay. Okay, continue, again. The Bible says La Biblia nos dice there's no other foundation you can lay que no hay ninguna otra base que podemos except poner that which is Jesus. excepto que lo que es Jesús. And on that foundation, Y en esa base, if you build wood, hay, and stubble, si construimos madera, paja, that fire will que burn el that up. fuego va a consumir todo eso. If you died today, Si ustedes fallecieran hoy día, would you arrive before God perfect, or would you have some flaws? ¿llegarán ante Dios perfectos o con algunas fallas? In other words, En otras palabras, would you have some garbage with you right now? tendrán con ustedes algo de basura Do tal you vez, have some wood, hay, and stubble in your life o right tal vez now? tienen en sus vidas madera, piedras, paja, no sé, todos esos Because when we're judged by residuos, Christ, porque cuando seamos juzgados delante de Cristo, for us believers, para nosotros los creyentes, He's going to apply fire and burn that up. Él va a poner ahí fuego y lo va a You can take encender a second, go todo. ahead. Put one right out. You good? Okay. So the fire of God will burn up the wood, the hay, and stubble. Así que el fuego de Dios va a quemar todo eso. But if you build on the foundation of Christ, Pero si construyes en la fundación de Cristo, en gold, la fuente que silver, es and Cristo, precious stones, oro o piedras preciosas, those things will remain, esas cosas van a permanecer. right? The fire El fuego will purge you te va a purificar of all the de impurities, todas las impurezas, of all the dross. de todas esas All right. suciedades que And we podemos understand tener. that our God is a consuming Y fire. tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios de fuego In consumidor. Malachi 3, Y en Malaquías 3 it says that he is like a refiner's fire. dice que Él es como un fuego. He's like the soap of a launderer. Someone does laundry. Es como digamos, el jabón para el que lava. He purifies us. Él te purifica. And how do we know? How does a silversmith know ¿Y cómo puede saber un herrero when he's burned off all the impurities? que tal vez cuando haya sacado todas las impurezas de lo que está trabajando, When he looks into that silver cuando él mira ahí en la plata and he sees his own y reflection? ve su propio reflejo, There's no impurities anymore. no hay ninguna impureza ahí? How does God know ¿Cómo Dios sabe when he's applied enough fire to us? cuando te ha aplicado suficiente fuego a That ti, he's refined us enough? que nos ha purificado lo When he suficiente? looks at us Cuando nos mira and he sees his own y reflection. ve su propio reflejo. When God looks at you, Cuando Dios te mira a ti, does he see his own perfect reflection yet? ve a su propio reflejo perfecto de Él Or does he need to apply some more fire? o necesita aplicar aún más fuego. Fire hurts, Fuego duele, but fire is good. pero también es bueno.
Fire will burn things up, El fuego puede consumir las but cosas, it'll burn up things we don't need. pero quema las cosas que no I want necesitamos. less of me Quiero menos de mí and all of God. y todo de Dios. So he is burning things out of me. Así que Él está quemando las cosas fuera de mí. And this is the wilderness experience. Y esto es la experiencia del desierto. When Jesus was water baptized by John, Que cuando Jesús fue bautizado en agua por Juan, what happened immediately after that? ¿qué sucedió inmediatamente después de eso? The Spirit drove him into the wilderness El Espíritu lo llevó al desierto for a season of testing. para una temporada de tentación, de prueba. No food and water for Nada 40 de comida ni days. alimento por 40 días. He was there in the wilderness, Estaba ahí en el desierto, tempted by the devil, tentado por el diablo, hungry. hambriento, Immediately after water baptism, inmediatamente después del bautismo de agua. but he overcame, Pero él venció and it prepared him for his ministry. y lo preparó para su ministerio. Do not run away from the fire of God. No huyan del fuego de Dios. All of these verses that you'll read Todos estos versos que ustedes van a leer will indicate that the fire of God is good. les indicará que el fuego de Dios es bueno. The baptism of fire is good, El not bad. bautismo del fuego es bueno, no es Because if malo. Jesus baptized us with fire, Porque si Jesús nos bautizó con fuego, it has to be a good thing. tiene que ser algo bueno. Because every good and perfect gift Porque todo regalo bueno y perfecto comes from him. viene de Dios. James chapter 1. En Santiago capítulo 1. So the baptism of fire is a good gift. Así que el bautismo de fuego es un buen regalo, un buen But don. most of us pray against it. Pero la mayoría oramos en contra de esto. Most of us pray, God, get me out of the fire. Muchos oramos, no, Dios, sácame del Oh, fuego. No, No, no es God, algo que walk debemos me through hacer. the fire. Dios, más bien, hágame pasar por el fuego. Some examples of that. Algunos ejemplos de eso. Job, En Job, Job chapter 1 and 2. capítulo 1 y 2. What did Job do that was so wrong? ¿Qué es lo que hizo Job que estaba tan mal? What did he do to deserve it? ¿Qué hizo para merecer todo eso? He was already the most righteous man on the earth. Ya era el hombre más justo del mundo. So in other words, En otras palabras, out of all the people on the earth, de toda la gente en la tierra, he was the best. él era el mejor de todos. He didn't do anything to deserve it. Él no hizo nada para merecerse. God just had a plan. Dios tenía un plan. His plan was Su plan era to bring him to a higher level. de llevarle a un nivel más alto. His plan was to make him more righteous. Era hacerlo más justo. His plan was to double everything in his life. Era duplicar todo en su vida. What if that's God's plan for you? ¿Y qué tal si eso es el plan de Dios para usted? All of us want Todos, to go to the next level. todos queremos subir al siguiente nivel. All of us want elevation, Todos queremos elevarnos más. but none of us wants the fire. Pero ninguno queremos el fuego. I'm going to tell you right now, Y les voy a decir ahora if God brings the fire, que si Dios trae el fuego, embrace it. acójanlo ahí, recíbanlo. What did Joseph do? ¿Qué es lo que hizo José? He had a dream. Él tuvo un sueño, Then he had another dream. luego tuvo otro sueño. He probably shouldn't have shared it, but he did. Tal vez no debió haber compartido ese sueño, pero lo hizo. God gave him the dreams, Dios le dio los sueños but his brothers hated him for it. y sus hermanos le aborrecían por Even his eso. father didn't like what he had to say. Aún su padre no le gustaba lo que él decía. So they planned to kill him, Así que planificaron changed matarlo, their mind, cambiaron de mente, sell him into slavery, lo vendieron a la esclavitud and then when he's a slave, y cuando era esclavo, he does everything right. él hace todo correcto, He lives righteously, vive justamente and he blesses Potiphar. y él Potiphar Oh. was, y bendice a Potifar. and then he's falsely accused Y luego es acusado by falsamente Potiphar's wife. por la esposa de Potifar. So Potiphar throws him in Y prison, luego le botan a la cárcel, le which echan a is la worse cárcel. than slavery. Lo cual es peor que la esclavitud. All right, at least he was well taken care of Al before. menos ahí le cuidaban antes, Now he's in prison. pero ahora está preso. What did he do wrong? ¿Qué hizo mal? Nothing. Nada. It was still part of the plan. Seguía siendo parte del plan de Dios. For God to make the dream come to pass, Para que Dios haga que llegue a realizar el sueño, Joseph had to be betrayed by his own family. él tenía que ser traicionado por su He had propia to become a familia. slave. Tenía que ser esclavo. He had to walk through false accusation. Debió pasar por acusaciones That sounds- falsas. That sounds like Matthew chapter 5, the Suena como Beatitudes, Mateo capítulo 5, right? ¿no? You have to endure Que tienes que sobrellevar false accusation. acusaciones falsas. And then he had to go through prison. Él tenía que ser preso. And after 11 years, Y después de 11 años,
Two other men come into the prison, Dos hombres más llegan a la cárcel and he interprets their dreams. y luego interpreta sus sueños. One is a baker. Uno es un He panadero says, tomorrow you're going to be hanged. y mañana le dice, mañana vas a ser ahorcado. The other is the cupbearer of Pharaoh. Y el otro es el sacerdote de He Faraón. says, you're going to be restored. Tú vas a ser restaurado, Oh, by restablecido. the way, Y de hecho, when you go back to Pharaoh, cuando regresas a Faraón, remember me. acuérdame, Remember me. acuérdame. This is my ticket out, Manuel. Esta es mi forma de salir, Manuel. And so Así que el día siguiente, that comes to pass. eso se llega a realizar. One gets hanged, Uno es ahorcado the other one is restored. y el otro le restablece. But the butler, Pero he forgot. se olvidó He forgot about Joseph. se olvidó de José. I think God caused him to forget. Y creo que Dios ocasionó que se olvide de él. And he stayed in prison for 2. Y se More quedó preso years. 2 años más. That's hard. Eso es difícil. Do you know who the captain of the prison was? ¿Saben quién era el capitán de la prisión? Read your Bible. Lean su Biblia. It was Potiphar. Fue Potifar. Potiphar was the captain Él era el capitán of that very prison, de esa the misma king's cárcel, prison. la cárcel de rey. He didn't kill Joseph because he believed Joseph, No le mató porque creía en él, but he had to because his wife accused him. pero tenía que ponerlo ahí igual porque su covered it mujer le up. había acusado. And now, after 2 more years, Entonces, después de 2 años, in a single day, en un día, the cupbearer remembers the guy in prison el sacerdote le recuerda al que estaba en la cárcel and says, he told me everything. y le dice, no, él me contó todo. And Pharaoh says, go get him. Y Faraón le dice, vaya, tráigalo. And Joseph comes and interprets the dreams. Y viene José y le interpreta el sueño. In a single day, he comes out of Potiphar's prison Y en un día él sale de la prisión. and he becomes second in command in Y all luego of Egypt se vuelve segundo en mando en Egipto, in one day. en un día. 2 years ago, 2 años atrás he wasn't ready yet. no estaba listo. It was a baptism of fire. Era un bautismo de fuego. It was a wilderness. Era el desierto. And God had a determined time. Y Dios tenía un tiempo determinado. 13 years. 13 años. Not 11, No 11, 13 years 13 años. to prepare Joseph, Para preparar a to José, test his heart. para probar su corazón. Deuteronomy chapter 8 En Deuteronomio 8 says that God brought you through the wilderness, dice Israel, que Dios te ha sacado, a Israel le dice, te ha sacado del desierto, Dios, to test you, para probarte, to prove you, para prepararte and to show you what's in your heart. y para demostrar que hay en tu Deuteronomy corazón. 8. En Deuteronomio 8 lo pueden leer. God will test you. Dios te va a probar, He'll test your heart. va a probar tu corazón. He'll prove you. Él te va a probar And he's going to show us what our heart looks like. y nos va a hacer ver cómo es nuestro corazón. The baptism of fire helps us mature El bautismo de fuego nos ayuda a madurar, to be who God has called us to be. de ser quienes Dios nos llama a ser. When you were in school, Cuando estaban en la escuela, you took a lot of tests. tomaban muchos exámenes. Did you take tests because your teachers hated you? Ahora, tomaban exámenes porque no les querían sus profesores, tal vez. Yes. Sí, ¿no? Axel said yes. Allá, el hermano Axel No, dice que sí. because they needed to prove No, porque querían demostrar to prove what you learned, lo que aprendiste, to prove what you knew. lo que tú conocías. Testing El proves us, probar demuestra quiénes somos. and God will allow us to be tested by Y fire. Dios permite que seamos probados por el fuego. Amén. Jesus was tested, Jesús también fue probado and he never did anything wrong. y nunca ha hecho él nada malo. So the baptism of fire is not a consequence of sin. Así que el bautismo de fuego no es una consecuencia del pecado. It's a necessary ingredient for maturity. Es un ingrediente necesario para la madurez. Did Jesus grow? ¿Maduró Jesús? ¿Creció? Yes. Claro que sí. The Bible says in Hebrews chapter 2, La Biblia dice en Hebreos 2, he learned obedience él aprendió la obediencia by the things that he suffered. por medio de las cosas que él sufrió. That's what your Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. He grew and matured. Él creció y maduró. You need to grow. Tú necesitas You need to crecer. mature. Tú necesitas madurar How? By the ¿Cómo? things that you suffer. por medio de las cosas que sufres, By wilderness experiences. por las experiencias en el desierto, By testings of fire. por las pruebas de fuego. So embrace it. Así que Be- recíbanlo, Because what comes on the other side of the fire porque lo que te espera al final del fuego
what waits for you at the end of the wilderness Lo que te journey espera al final de tu viaje en el desierto is an elevated worship with God. es una alabanza elevada a And Dios. God brings you to a new level. Y Dios te trae un nuevo nivel. And the devil hates it. Y al diablo no le gusta The eso. devil tell you, run away from this. Él te dirá, huye de ahí, Blame God. échale la culpa a Dios. Or he'll tell you did something wrong. O te dirá, no, has hecho algo malo. Fire and testing El fuego y la prueba came to Jesus, vino a Jesús and it helped him to grow, y le ayudó a crecer, to do what he had to do. a Amen. hacer lo que él debía hacer. He was perfect, Él era perfecto and he was tested by fire. y aún así fue probado por fuego. I'm not perfect. Yo no soy perfecto. I know I need tested by Yo sé que fire. necesito ser probado por fuego. Amen. Amén. So take the time Así que tómense el to tiempo read all of these de verses leer todos esos versículos and all of these y examples todos los ejemplos of why the baptism of fire is de so por qué necessary. es tan necesario el bautismo de fuego. It's a good thing. Es una cosa buena, It's a hard thing, es una cosa dura, but it's worth it. pero vale la pena. So learn to embrace it. Así que aprendamos a Amén. recibirlo. Amén. Okay. Let's take the next 5 minutes here and Ahora vamos a tomarnos 5 minutos see if there's any questions regarding the baptism of the Holy Spirit para responder si hay preguntas acerca del bautismo or del the Espíritu baptism of Santo fire. o bautismo de fuego. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? They want the baptism. Oh, you're going to get that in a minute. Okay. Let me ask this question. Ya, les hago una pregunta. Is there anybody here tonight ¿Hay alguien aquí that you feel like you need to be water baptized? que siente que necesitan ser bautizados en agua? You either were baptized as an infant Tal vez te bautizaron de and you never bebé made the decision to be water y baptized, nunca tomaste la decisión de ser bautizado. or you've never been properly water baptized. O tal vez no te han bautizado adecuadamente. If so, raise your hand. I want to see Si who es that así, needs water baptism. Anybody? Levante la mano si hay alguien que necesita que le bauticen en agua. Okay. No water baptisms this week. Ya, entonces esta semana no va a haber bautismo en agua. So I assume everybody has been water baptized. Entonces estoy asumiendo que todos fueron bautizados en agua, ¿no? So guess what you're allowed to do? Entonces adivinen qué es lo que ahora sigue. Water baptize other believers. Ustedes también ya pueden bautizar a otros creyentes. Amén.